tengo una reacción magnética a la circulación de la corriente por el concepto de lo que es la bobina que se opone a la variación de la corriente, se opone al crecimiento del crecimiento de la corriente. Esa es la representación de lo que es el concepto de la curva donde estamos analizando el transitorio. Periodos muy cortos, donde yo varío el parámetro L o R, por lo cual tengo un comportamiento de la corriente totalmente diferente, que es lo que estábamos viendo con el programito donde estaban todas las curvas. El análisis fundamental de esta ecuación, igual a E sobre R, factor de 1 menos E a la menos R sobre L por T. Que ya habíamos dicho que tau es L sobre R. Como acá había comentado mi ingeniero Escribano, T sobre tau. Entonces acá tendríamos el crecimiento de la corriente debido a la condición del circuito. Esta misma curva, Escribano está. En el caso particular, yo voy a parar este y un valor de resistencia y un valor de inductancia. Este valor ve que se nota que la pendiente se aproxima más a un circuito resistivo puro, el valor de la corriente que se corresponde al azul. ¿Por qué? Porque el valor de la inductancia es muy pequeño. En este caso, para este programa. Por eso es bastante. Normalmente el programa que utiliza el multisim, el lookup, o el que utiliza el MATLAB, en buena hora. Ahora yo voy a cambiar el valor de la resistencia. No, el valor de la inductancia. Entonces, ¿qué va a suceder? Mire cómo es la velocidad de variación de la corriente. En este caso, es mucho más lenta y tarda más que el semiperiodo de la onda, que en este caso sería la onda de conectar, desconectado. Ahora la tensión aplicada se va a conectar en este punto. En el caso particular. Lo que estamos analizando ahora es la conexión, no la desconexión, la conexión. Eso es con respecto a lo que el ingeniero Escribano hacía alusión a el circuito en la posición del interruptor, en la posición 1. O sea, el crecimiento que voy a tener. Eso se debe a que estamos con un circuito RL con una característica, evidentemente, de mayor o menor inductancia. Acabo de tener menos inductancia en el circuito y acabo de tener más inductancia en el circuito. ¿Se interpretó eso? Escribano, ¿estás ahí? Acá estoy con el celular ahora. Se ha cortado el internet. Vos sabés que acá sí, es un desastre. Está bien. Le había hecho el comentario. Hola. Sí, Víctor, ¿te escucho? ¿Me escuchas? Bueno, el tema es el análisis sobre la ecuación. Sí. Se corta. Está bien, Víctor, está bien. Seguí avanzando yo, haciéndole comentario de interpretación de la ecuación, la componente forzada y la componente natural. ¿Escuchan la onda? Sí, ingeniero, sí se escucha. Ah, bueno. ¿Escuchan al ingeniero Escribano o se le corta al ingeniero Escribano? Sí, se les escucha a los dos, ahora se les escucha bien. Sí, Víctor. Seguí vos si querés. ¿Ahí me están escuchando? Sí, yo te escucho y me dijeron recién los alumnos que sí. Bueno, ya medio como para finalizar el comportamiento, en la conmutación, cuando pasa de la posición 1 a la posición 2, ustedes observen en la figura superior que la corriente desde ese máximo
máximo corriente. Quiere decir que nuestra corriente tiene solución de continuidad. Es así que en un circuito RL, por el efecto de la bobina, la corriente no puede invertirse hasta no pasar por cero. En cambio, que ya lo vamos a ver más adelante, en el condensador sí. Es decir, entonces, resumiendo, en un circuito inductivo, la corriente tiene solución de continuidad. Si llega a un valor máximo, a partir de ese valor, cuando yo conmute la llave a la posición 2, la bobina va a invertir su polaridad ahora para descargarse. Es decir, la corriente sigue circulando en el mismo sentido y ya ahora con valores decrecientes, pero sigue circulando en el mismo sentido, hasta que la bobina se descarga. ¿Por qué? Porque entrega toda su energía almacenada bajo la forma de campo magnético, la entrega como corriente. Y así es que tiene un decrecimiento con una ley exponencial, E sobre R por E a la menos T sobre tau. Fíjense ustedes lo que justamente estábamos hablando del cierre y la apertura del circuito RL. En la figura de abajo, fíjense, estamos graficando la variación de la tensión en la bobina, B sub L. Y ahí sí podemos observar que en el instante t igual a 0, B sub L es máxima. A medida que transcurre el tiempo, B sub L va disminuyendo con una ley de variación exponencial, E por E a la menos T sobre tau, hasta que se produce la conmutación. Y en ese momento, ustedes se fijan que aparece B sub L con sentido contrario, aparece con menos B sub L. ¿Por qué? Porque nuestra bobina invirtió su polaridad para poder descargarse. Y es así entonces que nuestra fuerza electromotriz almacenada ahora cambia su polaridad y comienza también a decrecer hasta llegar a cero con una ley de exponencial menos E por E a la menos T sobre tau. Entonces observamos la discontinuidad que aparece en la tensión de este componente. En la bobina la tensión es discontinua, mientras que la corriente es continua. Lo opuesto va a ocurrir en el condensador, que ya lo vamos a ver mucho más adelante. Bueno, profe, no sé si usted quiere agregar algo. Yo no tengo internet en este momento. Está bien, Víctor, está bien. Sí, básicamente, cuando se cortaba, trataba de seguir el tema para que no cortara, ya que estamos los dos, digo, bueno, hacer la continuidad, lo que le hacía el comentario sobre el crecimiento en la primera etapa, el interruptor en la posición 1, que este crecimiento va a depender de que si tengo mayor inductancia o menor inductancia en el circuito, mayor reacción al crecimiento de la corriente. Por eso, bueno, exacto. Caso particular, pasado los 4 tau, como en el gráfico del aula Mausa, que sería T infinito, sería E a la infinito es 0, se anula el transitorio, por lo cual me queda la ecuación simplificada I igual a E sobre R, que sería el valor de la corriente del circuito, corriente forzada, que dependería de la fuente, y el valor de la corriente de la resistencia. Así que tendríamos un circuito resistivo puro. Exacto, exacto. La bobina en ese caso ya se comporta como un cortocircuito cuando ya llega. El cortocircuito. Directamente un conductor. Sin resistencia. Muy bien. Hay alguna serie de problemitas que son los que el día jueves, comentaré, vamos a hacer, que le va a dar los 2 o 3 problemas sencillos y después ya vamos a hacer uno con condiciones iniciales, cuando pasa de un estado a otro con 2 baterías conectadas de forma distinta. Está bien, sí, eso lo había hecho comentario. En este caso particular de este Perfecto. ejercicio, un poquito muy avanzado, donde tengo 2 fuentes,
de tensión continua, donde una está invertida, la de 40 voltios. Entonces, antes de entrar a este ejercicio, el jueves vamos a incorporar con los primeros ejercicios del PDF que le paso yo a los alumnos. Así que después ya lo vamos a manejar con este ejercicio. No sé si algún alumno Perfecto. tiene alguna pregunta con respecto a los conceptos físico-eléctricos de lo que es la resistencia y lo que es la bobina en un circuito RL serie. El desarrollo matemático no hay problema, yo lo tengo también ahí un poquito más ampliado sobre algunos escritos, y están 3 formas diferentes para calcular el valor de la corriente total, por eso no hay problema. Pero lo importante, lo que hizo el comentario del ingeniero Escribano, es la función corriente y la función tensión, que una es continua y la otra es discontinua. Por eso aparece en el apunte, no es continua. Está con unas rayitas ahí, significa que pasa de 0 a un valor máximo, pero con el concepto de que invierte la polaridad. Por eso en el dibujo primero está con signos más y menos en negro y más y menos en rojo. Si se fijan, A mí me quedó una duda. la corriente tiene que circular en el mismo sentido. Sí, la pregunta. Bueno, parece tu turno de vuelta. Los ejercicios que vamos a hacer la clase que viene son los mismos del PDF que tuvimos esto de transitorios en continua. Claro, la idea es dentro de los PDF que yo le pasé, está todo lo que estuvo hablando el ingeniero Escribano y yo, un poquito desarrollado, y el valor de la tensión en la bobina igual a la tensión de la resistencia, hay que encontrar cuál es el valor de qué tiempo tengo yo para encontrar ese valor. Después, cuando hay un Eso véanlo para el jueves. Véanlo para el jueves. Claro, eso vean, todo está en el PDF. La pregunta sería, del concepto de transitorio tengo, de un estado permanente, cambio, modifico los parámetros del circuito y paso a otro estado. Entre un primer estado y un segundo estado, al cambiar las condiciones del circuito, ya está lo que se llama el transitorio. Transita, sería el transitorio, entonces tendría nuevas condiciones para el estado permanente. Y eso es lo que vamos a analizar nosotros, ese periodo que analizamos, que son de milisegundos, microsegundos y milisegundos. Nada que ver con Electro 1, que era todo en estado permanente. Conectaba y allá iba el circuito. Acá no. Acá lo que se está estudiando es el periodo de tiempo de pasar de un estado a otro, ya sea porque cambie la fuente, porque cambie el valor de la resistencia y cambie el valor de la bobina. Porque se presentan circuitos electrónicos que después ya lo vamos a ver en las aplicaciones, en distintos circuitos electrónicos. Pero lo importante y fundamental es qué sucede con la resistencia y qué sucede con la bobina cuando está desconectado el interruptor y cuando conecto en la posición 1, donde condición inicial de la bobina, 0. No circula corriente por la bobina en el estudio que estamos haciendo. No hay condición inicial. Entonces, como decía el ingeniero Escribano, ¿qué sucede cuando yo cierro el interruptor en la posición 1? Evidentemente, sigo la ley de Kirchhoff y el sentido convencional de la corriente, acá es más menos, más menos. Esto es una caída de tensión en la resistencia y una caída de tensión en la bobina. En realidad lo que tengo es como si tuviese una batería con polaridad invertida a la de la fuente. Pero como la fuente de tensión tiene más potencia, más poder, hace circular la corriente tiempo después. ¿Qué tiempo después hace circular la corriente? Va a depender del tajo, L sobre R. Va a depender de la cantidad de alambre que tenga rodado en este circuito magnético, en esta bobina. Para eso ya están viendo transformadores, fundamentalmente con máquinas, y bueno, ahí son las características de la inductancia, están calculando transformadores.